Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes. Retomando esta serie que iniciamos la semana pasada en el libro de Isaías, comentando los cuatro cánticos del siervo. Hoy día nos toca comentar el segundo cántico, el que está en el capítulo 49 del libro de Isaías. Entonces, sin más dilación, vamos al texto. Aquí estamos en Isaías 49. El cántico va de los versículos 1 al 13. Lo vamos a leer completamente y vamos a comentar. Leo desde la Biblia de las Américas, que es una versión que a mí me gusta bastante. Es una versión que uso bastante. Eh, en fin, ok. Escuchadme, islas, y atended, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el seno materno, desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre. Ha dicho mi boca como espada afilada, en la sombra de su mano me ha escondido. Me ha hecho también como saeta escogida, en su aljiba me ha escondido. Y me dijo, tú eres mi siervo, Israel, en quien yo mostraré mi gloria. Y yo dije, en vano he trabajado, en vanidad y en nada he gastado mis fuerzas, pero mi derecho está en el Señor y mi recompensa con mi Dios. Y ahora, dice el Señor, el que me formó desde el seno materno para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él, porque honrado soy a los ojos del Señor, y mi Dios ha sido mi fortaleza. Dice él, poca cosa es que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para restaurar a los que quedaron en Israel. También te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Así dice el Señor, el Redentor de Israel, el Santo suyo, al despreciado, al aborrecido de la nación, al siervo de gobernantes. Lo verán reyes y se levantarán, príncipes y se postrarán, a causa del Señor que es fiel, del Santo de Israel que te ha escogido. Así dice el Señor, en tiempo propicio te he respondido, en día de salvación te he ayudado, te guardaré y te daré por pacto del pueblo, para restaurar la tierra, para repartir las heredades asoladas, para decir a los presos, salid, a los que están en tinieblas, mostraos, por los caminos pasarán, y todas las alturas desoladas tendrán sus pastos. No pasarán hambre ni sed, ni los herirá el calor abrasador, ni el sol, porque el que tiene compasión de ellos los guiará, y a manantiales de agua los conducirá. Convertiré todos mis montes en camino, y mis calzadas serán levantadas. Mira, estos vendrán de lejos, y he aquí otros del norte y del occidente, y otros de la tierra de Sinim. Gritad de júbilo, cielos, y regocíjate tierra, prorrumpid montes en gritos de alegría, porque el Señor ha consolado su pueblo y de sus afligidos tendrá compasión. Ok, entonces ese es el canto. Vamos a comenzar a comentar y a interpretar entonces vamos a recapitular. Nosotros en el video anterior, en el video de la semana pasada, establecimos que Isaías, o por lo menos el Deutero Isaías, ¿no? El segundo escritor que según los académicos es el responsable de los capítulos 40-55 del libro de Isaías. Este Deutero Isaías eh, sostiene que el siervo de Dios es Israel. Lo nombra en 8 versículos. Si no recuerdo mal, aquí están
los versículos en Isaías 41, versículos 8 y 9, en Isaías 44, versos 1 y 2, Isaías 44, 21, Isaías 45, 4, 48, 20, 49, 3 ahora. Es clarísimo que el siervo es Israel, es el pueblo de Israel, es el pueblo de Dios. Ahora bien, aquí en este canto se establece una relación especial y personal entre el siervo y Dios. El siervo es la personificación de Israel, es Israel tratado como un solo ente y como un ente personal. Y la primera parte de este canto coloca a Israel o al siervo como el instrumento que usa Dios para restaurar a todo Israel primero, porque recuerden que finalmente de todas las tribus de Israel es básicamente la tribu de Judá con la tribu de Benjamín y algunos remanentes de las otras tribus que sobran, porque todas las otras tribus fueron llevadas a la cautividad por Asiria. Entonces, de los que sobreviven al cautiverio babilónico y después al exilio en Occidente, es el pueblo judío, la tribu de Judá y remanente de las otras tribus. Entonces, estos capítulos, estos cánticos, en especial ese segundo canto, establece a ese remanente del pueblo de Israel, básicamente a Judá, como el instrumento de Dios que va a restaurar primero al pueblo de Israel entero y luego a la humanidad entera, que va a traer finalmente la redención para la humanidad entera. Ahora, ¿cuál es el arma que... Bueno, antes que el arma. Entonces, esta vocación de servicio a Dios es declarada en el verso 1 como siendo ya desde el origen, o sea, existe desde el origen del pueblo. Y en el fondo, si uno lo piensa en la historia del pueblo de Israel contada en Génesis, efectivamente el pueblo de Israel fue llamado desde su origen para tener una relación especial con Dios, para ser el pueblo sacerdotal. Ustedes lo pueden ver, digamos, por el hecho de que Israel existe debido a los milagros que hizo Dios con Abraham y Sara, y con el mismo Isaac, ¿no es cierto? Para tener la posibilidad de tener hijos. O sea, bueno, ok, seamos justos, con Isaac y Rebeca, ¿no? Y para poder tener hijos, para que el pueblo exista. Es decir, la herencia de Abraham es el producto de la intervención directa de Dios. Pero uno también puede ir un poco más lejos y pensar en la salida de Egipto. La salida de Egipto es el nacimiento de Israel como pueblo. Y efectivamente ese nacimiento de Israel como pueblo se produce por una intervención directa de Dios, que son las plagas y la salida de Egipto completa. Ustedes conocen la historia mejor que yo. Entonces, Israel realmente puede decir que desde el seno materno, desde el inicio mismo, fue llamada a ser el pueblo sacerdotal. En el libro del Éxodo está dicho eso explícitamente. Ahora, ¿cuál es el instrumento que usa Israel en su servicio a Dios? Fíjense lo que dice el versículo 2. Ha hecho mi boca como espada afilada. El arma de combate, entre comillas, del siervo de Israel es su boca. Y en efecto, Israel ha sido influyente en el mundo debido a las palabras de los profetas. No es por las guerras, no es por ninguna otra cosa, es por las palabras de sus profetas. Eso es lo que ha hecho
a Israel influyente y trascendente en el mundo. El versículo 3 nos recuerda que el siervo es Israel. Ok, hemos también reconocido en el primer video que el Targum, o sea, la traducción del hebreo al arameo, el Targum de Isaías, interpreta los cánticos del siervo como referidos también al Mesías. Y hemos dicho en el primer video, y lo repetimos aquí por las dudas, que esa es una interpretación posible también, pero no desde la literalidad del texto, sino como una aplicación, es una interpretación derivada, secundaria. ¿Okay? Es una segunda derivada. No es la interpretación directa del texto, porque el texto dice, en el versículo 3, tú eres mi siervo Israel, en quien yo mostraré mi gloria. Y esto es súper importante. Al final de la historia, Dios mostrará su gloria en Israel. ¿Y cómo va a suceder eso? La redención de Israel. A ver, Israel está en el exilio. Ya cuando fue conquistado por el imperio babilónico, fue destruido el primer templo, Israel salió al exilio, volvió parcialmente y muy parcialmente a las tierras de Israel, se reconstruyó el templo, pero nunca gozaron de salvo por muy breves periodos, no tuvieron en realidad una real independencia, siempre estuvieron bajo influencia de los persas, de los griegos, los macabeos tuvieron que luchar contra los griegos y tuvieron una relativa independencia, pero para resolver sus propios problemas tuvieron que llamar a los romanos pasaron a dominarlos, en fin, nunca, salvo muy breves periodos, nunca tuvieron independencia real, hasta que finalmente el segundo templo fue destruido, el año 70 de la era común. Y de ahí Israel ha estado permanentemente en el exilio, cosa que se ha empezado a revertir desde la creación del Estado de Israel en 1947. En fin, lo que quiero decir es que desde el comienzo del exilio babilónico, Israel ha estado constantemente bajo la influencia, bajo el dominio de las demás naciones o derechamente en el exilio. Sin embargo, Dios promete una redención completa y como vamos a ver en este mismo capítulo, en este mismo canto, esa redención, la redención completa, incluye y consiste grandemente en un retorno a la tierra de Israel y un retorno no solamente de Judá, sino que de todas las tribus. Ahora, lo que sucede, y esto es lo que promete, esto uno lo encuentra en toda la Biblia hebrea, es que esa redención va a suceder de una forma tal que nadie podrá negar la existencia de Dios. Nadie podrá negar la intervención de Dios en favor de Israel. Y las naciones tendrán que reconocer finalmente al Dios de Israel, porque el Dios de Israel mostrará su gloria redimiendo a Israel. Entonces, todo el periodo de sufrimiento que pasa Israel, que llega a su fin con la redención final, va a traducirse en una gloria enorme para Dios. Versículo 4. Sin embargo, antes de que llegue esa redención final, el pueblo pasa por el exilio. Y es cierto que inicialmente el pueblo judío fue enviado al exilio por sus propios pecados. Pero el exilio se ha prolongado muchísimo. De hecho, en los propios profetas nosotros vimos, por ejemplo, en el caso, no recuerdo si fue en Miqueas o en Oseas, en que Dios dice, ya has recibido el doble del castigo que merecías. Has recibido el doble. Entonces,
el exilio ha sido tan prolongado y ha sido tan profundo, tan trágico, que es, es un castigo mayor de lo que merecía Israel. Entonces, en ese sentido, Israel podría decir justamente las palabras que están en el versículo 4. En vano he trabajado, en vanidad y en nada he gastado mis fuerzas. ¿Por qué? Porque al parecer todo el servicio a Dios podría parecer que ha sido vano. ¿Por qué? Porque el pueblo continúa en el exilio. Sin embargo, el propio Israel dice, pero mi derecho está en el Señor y mi recompensa en mi Dios. Otra forma de interpretar este mismo versículo es pensar que Israel está reconociendo sus propios pecados. Es pensar que Israel está diciendo, en alguna época efectivamente servía a ídolos que son vanidad, que no aportan nada, y por lo tanto ese servicio, ese trabajo que hice, lo invertí en vano. Pero cuando dice, pero mi derecho está en el Señor y mi recompensa con mi Dios, está haciendo el cambio de switch, ¿no es cierto? Está realizando el retorno de Dios, está confesando que gastó sus fuerzas en lo que no era Dios, pero ahora se está volcando hacia Dios. Y Dios responde entonces, si es que esta es la forma correcta de interpretar el versículo, entonces ahora Dios responde y dice, versículo 5, versículo 6, poca cosa es que seas tú mi siervo para levantar las tribus de Jacob y restaurar a las tribus que quedan de Israel, también te haré de luz a las naciones. Ahora que el siervo ha vuelto a Dios, que el pueblo de Israel ha vuelto a Dios, Dios lo puede usar como instrumento que lleve redención a todo el pueblo de Israel y a todas las naciones. Entonces, el cántico nos está describiendo el proceso de la restauración, el proceso de la redención, que es paralelo a lo que estamos cansados de decir está descrito en Deuteronomio capítulo 30. En Deuteronomio capítulo 30 se dice, Moisés le dice al pueblo, cuando hayan llegado sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición, o sea, el exilio también, ¿no? Entonces volverás al Señor tu Dios, y empieza a describir el proceso de retorno espiritual de Israel a Dios, la conversión, la teshuvá. Dios responde y los saca del exilio, los lleva nuevamente a su tierra y se produce la circuncisión del corazón, en fin, se produce la redención completa. Estamos viendo repetido en Isaías 49 el mismo proceso que está descrito en Deuteronomio capítulo 30. Ok. Y el versículo 7 retoma entonces el tema de que las naciones deberán reconocer la gloria de Dios. Aquí se está explicando cómo es que Dios se va a glorificar en el pueblo. Miren lo que dice. Así dice el Señor, el Redentor de Israel. Ahora Dios se presenta como el Redentor de Israel. Va a comenzar el proceso de redención. Luego de que Israel ha confesado su pecado, que ha retornado a Dios, ha hecho su teshuvá, ahora Dios actúa como Redentor, se presenta como Redentor del pueblo, el santo suyo, al despreciado, a este pueblo que ha sido despreciado durante toda la historia, al aborrecido de la nación,
¿no? Al aborrecido del pueblo, dice el texto, eh, el texto hebreo. Al siervo de gobernantes, a este pueblo que ha estado sometido a los gobernantes, al dominio de las naciones. Lo verán reyes y se levantarán. ¿Qué es lo que verán? Lo que van a ver es la redención traída por Dios. Se levantarán príncipes y se postrarán a causa del Señor que es fiel, del Santo de Israel que te ha escogido. Al final de los días, en la opinión del deutero Isaías o del profeta Isaías, al final de los tiempos va a quedar claro que Dios ha escogido a Israel como su pueblo sacerdotal. Y al restaurarlo, cuando Dios actúe como redentor, los príncipes, los reyes de la tierra van a quedar con la boca abierta, van a quedar tan impresionados que se van a postrar delante de Dios. Y es de esa forma en que Dios va a ser glorificado en Israel, en todo este proceso de exilio y redención. Y en el versículo 8, hasta el 13, hasta el final, entonces comenzamos a ver en qué consiste esa redención. El versículo 8 nos dice, ¿no es cierto?, que en el momento propicio, en el momento justo, en el momento que tenía que suceder, Dios ha respondido al siervo, le ha respondido a Israel, ha respondido todas las oraciones que ha levantado Israel durante todo este periodo de exilio. Ayuda a este remanente, a la tribu, básicamente la tribu de Judá, ¿no?, para que restaure al pueblo. Entonces se llama a los exiliados, a los que están en el exilio, a los presos, salid los que están en tinieblas, mostrados, a los que estaban ocultos, a lo mejor estas tribus de Israel ya asimiladas, que van a sentir, va a haber un llamado y de alguna manera se van a mostrar y van a aparecer. Y fíjense la descripción bonita que hay aquí. La idea es que Dios, a través de este remanente fiel, hasta este remanente del pueblo, convoca a todos los demás y todos los exiliados comienzan a aparecer, comienzan a levantar su cabeza, comienzan a despertarse y vienen entonces, se acercan a la tierra de Israel. Y se produce un nuevo éxodo. Lo que están describiendo estos versículos, que recordemos son versos poéticos. El libro entero de Isaías está escrito en lenguaje poético. Están describiendo un nuevo éxodo. Es como la salida de Egipto, solo que ahora es universal. No pasarán hambre ni sed, como el pueblo de Israel no pasó hambre ni sed. O sea, sintieron falta de agua, pero Dios les proveyó agua, en fin. Ni los herirá el calor abrasador, ni el sol. Es un nuevo éxodo, es el nuevo éxodo. Convertiré todos mis montes en caminos, mis calzadas serán levantadas. Miren el versículo 12. Mira, es Dios que le está hablando a la tierra. Mira, a la tierra de Israel. Mira, estos vendrán de lejos, y he aquí, otros del norte y del occidente y de la tierra de Sinim, dice aquí. No estoy seguro lo que es la tierra de Sinim. El diccionario que trae este programa, vamos a ver si lo podemos colocar aquí. El diccionario dice Sinim, región oriental distante. Sinim podría estar emparentado con la voz para China. Así es que van a venir del norte, del occidente, del extremo oriente, de todas partes, vienen los exiliados, los cautivos, vienen
a la tierra de Israel. Vienen a la tierra de Israel. Miren qué hermoso. Y el versículo 13 es precioso. Gritad de júbilo, cielos, regocíjate tierra, prorrumpid montes en gritos de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo y de sus afligidos tendrá compasión. De este pueblo que estaba desparramado, que estaba exiliado, que era el oprobio de las naciones, que era perseguido, humillado, masacrado, holocausteado, ¿ok? ¿Saben a lo que me refiero, no? Ese pueblo va a ser exaltado. Dios va a mostrar que Él efectivamente es el Dios de Israel, va a consolar a su pueblo, va a terminar el exilio y van a retornar todos a la tierra. Ese es el contexto de este segundo cántico. El cántico termina aquí, pero yo quiero que continuemos un poco a leer el capítulo 49, los versículos que restan, porque son fascinantes, son muy bonitos. Miren lo que dice el versículo 14. En el versículo 14, Dios ya no le habla al siervo, le habla a Sión, o habla acerca de Sión. El profeta habla acerca de Sión, ¿no es cierto? Pero Sión dijo, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. Fíjense que es Sión quien dice eso. Sión no es el pueblo, Sión es Jerusalén, es la tierra de Israel. ¿Y por qué Sión dice que el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí? ¿Por qué dice eso Sión? Porque el pueblo que tiene que habitar ahí está en el exilio. Y ahora vean lo que dice el versículo 15. ¿Puede una mujer, esto es ya Dios el que responde, ¿no? ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. Le está respondiendo a Sión, a la tierra. Porque estando el pueblo en el exilio, la tierra de Israel también está en un estado calamitoso. Es una tierra poco habitable, muy inhóspita, se transforma en inhóspita. Esa tierra que debía haber sido un vergel, del que está dicho en la Torá que Dios tiene sus ojos permanentemente sobre ellas y Él envía las lluvias y Él hace que brote. Esta tierra que es descrita como tierra que mana leche y miel, durante el exilio se vuelve inhóspita, habitada solamente por animales salvajes. Entonces, claro, Dios le dice, ¿crees que me he olvidado de ti? ¿Crees que me he olvidado de ti? Yo no te he olvidado, no te he olvidado. Y ahora Dios le va a empezar a contar a la tierra de Israel cómo ella también va a ser restaurada. Vean lo que el verso 16 es muy conocido, interpretado de otra manera, pero es muy conocido. Dice, he aquí en las palmas de mis manos te he grabado. Tus muros están constantemente delante de mí. Miren, la palabra grabado aquí se refiere a alguien que escribe y que graba en una tablilla cerámica o que graba la escritura en piedra. Entonces, esto es como los niños en el colegio dicen, ¿no? Yo nunca hice eso y seguro que ninguno de ustedes lo ha hecho, que para acordarse de algo escriben en la mano, escriben las cosas importantes para acordarse en las pruebas, ¿no? Ok. De esa manera, Dios dice, mira, te tengo tan presente que no escribí tu nombre en mi agenda, la escribí en mi mano lo tengo escrito. Tus muros están constantemente delante de mí. ¿Cuáles muros? Los muros de Jerusalén, derribados por las conquistas de los extranjeros. Esos muros que están en ruinas.
Dios las tiene constantemente presentes. Las tiene constantemente presentes, no están abandonadas a su suerte. Dios sabe lo que está pasando. Y el versículo 17 es bellísimo. Tus edificadores se apresuran, tus destructores y tus devastadores se alejan de ti. Es decir, las potencias enemigas, las potencias de las naciones, se van. ¿Y por qué dice tus edificadores se apresuran? Porque son el pueblo, son los integrantes del pueblo de Dios que están retornando a la tierra para reedificar las ciudades. Miren el versículo 18, miren qué bonito. Sí, todo esto es lindísimo. Levanta en derredor de ti tus ojos. Le está diciendo a Sión, a la tierra, a Jerusalén. Jerusalén, levanta alrededor tus ojos y mira. Todos ellos se reúnen, todos los que están en exilio se reúnen y vienen a ti. Vivo yo, declaro Señor, que a todos ellos como joyas te los pondrás y te ceñirás con ellos como una novia. La tierra va a ser restaurada con esplendor y todos los habitantes todo el pueblo de Israel van a ser adornos en la tierra. En cuanto a tus lugares desiertos y desolados y tu tierra arruinada, ahora será ciertamente demasiado estrecha para los moradores y tus devoradores estarán muy lejos. Vas a ser estrecha porque van a llegar todos, todo el pueblo, todo este pueblo que estaba en exilio y que parecía un pueblo tan pequeño, tan reducido. Pues resulta que vas a descubrir que había muchos que estaban ocultos, que estaban asimilados y ahora despertaron, escucharon la voz de Dios y ahora vienen a ti. Es la redención completa. Todavía te dirán al oído los hijos de los que fuiste privada: el lugar es muy estrecho para mí, hazme sitio para que yo more. Mira, ahora estos son los problemas que tú quieres tener. Los problemas de que estés llena de gente, que vengan el pueblo de todas partes. Estos son los problemas que quieres tener. ¿Okay? Y dirás en tu corazón: ¿quién me ha engendrado estos? Pues había sido privada de mis hijos. El pueblo estaba en el exilio, y era estéril, desterrada y errante. Y a estos, ¿quién los ha criado? He aquí, yo había sido dejada sola. ¿Estos dónde estaban? Y ya casi no los puedes conocer, porque deben llegar personas muy distintas a las que se fueron, ¿no? Pero son parte de la nación, son parte del pueblo y están regresando. Así dice el Señor: he aquí levantaré hacia las naciones mi mano, y hacia los pueblos alzaré mi estandarte. Traerán a tus hijos en brazos y tus hijas a hombros serán llevadas. Las naciones van a decir, así como Ciro emitió un decreto diciendo: todos los que son partes del pueblo de Dios pueden retornar a Israel. Así va a suceder en las naciones. Eso es lo que dice el profeta Isaías. La señal de la presencia de Dios va a ser tan evidente, la actuación de Dios va a ser tan evidente, que las naciones van a facilitar el camino, el transporte. Van a mandar, no sé, a aviones repletos a Israel para que retorne el pueblo, para que retorne a su tierra. Reyes serán tus tutores y sus princesas tus nodrizas. Rostro en tierra te rendirán homenaje y el polvo de tus pies lamerán. Y sabrás que yo soy el Señor y que no se avergonzarán los que esperan en mí. Este pueblo que había sido despreciado ahora va a ser exaltado. Lógicamente todo esto es lenguaje poético, ustedes entienden, ¿no? ¿Se le podrá quitar la presa al poderoso o rescatar al cautivo del tirano? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Se le puede quitar la presa al poderoso? No, ¿no es cierto? ¿Alguien podrá rescatar al pueblo de Israel de este exilio, que ya dura 2000 años? ¿Podrá alguien hacer eso? Parece imposible.
Versículo 25. Ciertamente así dice el Señor, aún los cautivos del poderoso serán recobrados, y rescatada será la presa del tirano. Con el que contienda conmigo yo contenderé y salvaré a tus hijos. Le está diciendo a Sión, ¿no es cierto? Salvaré a tus hijos. Haré comer a tus opresores su propia carne, y como con vino dulce, con su sangre se embriagarán, y toda carne sabrá que yo, el Señor, soy tu Dios y tu Redentor, el poderoso de Jacob. Entonces, mis queridos amigos, hemos visto un emocionante capítulo, el capítulo 49 de Isaías. Hemos visto que en este cántico del siervo del capítulo 49 se agregan detalles de cómo va a ser la redención final, en qué va a consistir, cómo Dios va a actuar para que finalmente todos los pueblos reconozcan la soberanía de Dios cuando Él actúe redimiendo a su pueblo Israel. Por supuesto, el libro de Isaías entero dice que esto también va a ser en beneficio de las naciones. Las naciones van a ser bendecidas a través de Israel. Dios quiere bendecir a toda la humanidad y su instrumento es el siervo para eso. Pero Él quiere bendecir a toda la iba a decir la universidad, pero más que la universidad, la humanidad. En fin, podemos nosotros también comenzar a disfrutar la bendición desde ahora. En pocas horas más va a comenzar Shabbat y yo quiero desearles a todos ustedes un Shabbat Shalom, que la paz del Shabbat los inunde, que la paz de Dios los inunde y puedan crecer en esa relación con Dios tan linda, tan llena de alegría. Nos vemos la próxima. Chao, chao.